Muy buenas noches, compañeros, profesor. Nosotras somos el grupo número 5 que está conformado por mi persona Faraid Mora Molina, Karina Sánchez Naranjo y Diana Omaya Badilla. Nos corresponde el capítulo número 6, las vísperas de la época moderna. Este se basa en Europa durante el siglo XVIII, en donde se decía que surgieron una serie de acontecimientos lingüísticos de mayor relevancia, en donde se realizaron cambios irreversibles en Europa, fuera de ella y concretamente en la India. Algunos de los filósofos que se presentan en cuanto a sus descripciones que ellos sugirieron fue Candillac, Rousseau y Herder. Se dice que el lenguaje, en cuanto a su origen, se dio a través de los gestos deícticos, los cuales se podemos mencionar lo que eran los gritos naturales y lo que eran las imitaciones. También se decía que los elementos fonéticos eran como por ejemplo el habla o las claves Morse, que podía ser parte de el lenguaje humano como un elemento dominante del cual surgieron estos cambios. Se decía que Cándila concibe en cuanto a las formas, en cuanto a las formas verbales del habla, los cuales iban con los gestos que indicaban referencias temporales, ya que se reemplazaban símbolos vocálicos en los cuales se expresaban después del propio verbo y se aglutinaban a, a él. También Rousseau decía que había sugerido en sus acuerdos que se sustituyera los gestos por el lenguaje a través de sus líneas en el contrato social. Él afirmaba que el lenguaje y el pensamiento eran inseparables, ya que el lenguaje era un instrumento de contenido y forma que iba adherido al pensamiento humano. Y para terminar, Herder se sitúa en los movimientos intelectualistas y románticos, por lo que él sufría la influencia de ambos, ya que le concedían importancia a sus escritos a nivel histórico y de lenguaje. Y esto sería todo de mi parte. Que tengan una feliz noche. Buenas tardes, compañeros y profesor. Eh, a mí me corresponde hablar sobre Wilhelm von Humboldt. Dice que fue uno de los pensadores más profundos y originales del siglo XIX. Él se basó en la teoría de el habla del pensamiento sobre la lengua y la importancia de esta en el ser humano, las repercusiones que la lengua o lenguaje dan al ser humano. Entonces, menciona la lengua como una energía que transmite el hablante oyente, o sea, la lengua o el lenguaje nos transmite a pensamientos, sentimientos, emociones, ideales, fragmentos de posiciones que nos llevan a un sinnúmero de otras opciones. Hace hincapié en la capacidad lingüística creativa inherente en el cerebro o mente del hablante. Y además dice, divide la oración en tres tipos. Sería las que no tienen vínculo visible entre palabras. La forma de las palabras señalan relaciones gramaticales y la estructura esencial se incorpora en cada una de las palabras. Dice que tiene uso de tres verbos, que esos serían percepción, pensamiento y sentimiento, que relacionan el funcionamiento del lenguaje. O sea, es que el hablante tiene un sinnúmero de recursos a su disposición para requerir de ellos y dar a entender lo que se piensa, se percibe. Entonces con ello se da
la evolución del conocimiento, del discernimiento, del entendimiento. Dice que esto, el lenguaje o la lengua tiene un sinnúmero de verbos que se dan de manera semántica, gramática, fonológica y fonética. Se enlaza la expresión gramática y con ello se lleva la fonética. O sea, son procesos que articulan segmentos mediante consonantes y vocales, que estos son los que estructuran la fonología. Entonces, recapitulando, decimos que el hablante da a entender mediante su proceso de lenguaje o lengua muchos sentimientos, pensamientos, emociones mediante esa transmisión. Dice que la unidad semántica de la oración es paralela con diferencia fonológica y fonética. Malinowski, las palabras aisladas no son más que hechos de ficciones lingüísticas. Schopte dice que los sonidos son articulados porque los sonidos no funcionan como perturbaciones. Y Panini, en sus obras descriptivas, queda claro que los fonetistas indios operan dentro de la concepción infinita. En base a lo expuesto, en resumen podemos decir que la fonética da sonidos al pensamiento de las palabras de interpretación de las personas.